Josué capítulo 21. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar y de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades, con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Más la familia de los hijos de Joat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Y además, Beet-Tera con sus ejidos, 2 ciudades.
De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, y En Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos, y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Amot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jaser con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. En esta noche vamos a ver que Dios provee para sus ministros. Dios provee para sus ministros. Y veremos 3 puntos en esta noche. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, vamos a ver que Dios provee para sus ministros de acuerdo a sus estatutos. En segundo lugar, veremos que Dios provee para sus ministros por medio de su pueblo. Y en tercer lugar, en los últimos versículos 43 al 45, veremos que Dios provee bendición cuando obedecemos. La tierra ya se había repartido, lo hemos visto, la conquista terminó, Dios cumplió su promesa, el pueblo de Israel ya está establecido en la tierra prometida, y la venida entonces del Mesías para el pueblo de Dios es inminente. El Mesías viene porque por fin el pueblo de Israel está establecido en la tierra prometida. El último que recibe tierra, ¿quiénes son? Los ministros de Dios. Los ministros de Dios, los sacerdotes de Dios, provienen de Leví y de Aarón. De este linaje provienen los ministros de Dios, los siervos de Dios, los sacerdotes. Acompáñeme, por favor, sin perder Josué 22, el libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean, ¿qué cosa? Mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios soberanamente escoge este linaje para que de estas familias vengan los ministros de Dios y les llama sacerdotes.
un sacerdote es aquel que a través del pueblo se puede llegar a Dios, ¿sí? Está el pueblo y por medio del sacerdote puede llegar a Dios. ¿Cuál es la labor del sacerdote? Bueno, la labor del sacerdote es administrar todo el ritual de Dios, sobre todo el que tiene que ver con la labor de la expiación de los pecados del pueblo. ¿Cómo lo hace? Con los sacrificios. Y todo esto es una sombra del Señor Jesucristo. Porque el sacerdote humano del linaje de Aarón, del linaje de Leví, entraban al ritual levítico con sangre de animales para que Dios pudiera aplacar su ira a causa de los pecados del pueblo. Pero en el Señor Jesucristo, ¿qué tenemos? Tenemos que con su propia sangre el Señor Jesucristo, y siendo Él mismo nuestro único y gran sacerdote, entra directamente a la presencia de Dios con su propia sangre. Él mismo es el sacrificio y Él mismo es el sacerdote. Y entra como rey y juez justo delante del Padre. Y ahora nosotros como hijos de Él, de Dios, podemos ir directamente a la presencia de Dios en oración. Y cuando pedimos perdón por nuestros pecados, fuimos salvos por medio de su sangre. Al final del capítulo 29, Éxodo capítulo 29, encontramos las ofrendas diarias que tenían que entregar por medio de los sacerdotes. Y dice en el versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos yo Jehová. Estos son entonces los ministros de Dios, las personas que Dios ha escogido para que sean los siervos de Dios. Y en este capítulo 21 estamos viendo que Dios provee para estos ministros, para que se dediquen exclusivamente a la obra de Dios, exclusivamente a la obra de Dios. Ahora, ellos no tenían establecido para ellos un pedazo de terreno de la tierra prometida. Así que de manera estratégica, Dios, ¿qué hizo? Lo acabamos de leer en el capítulo 21, los reparte por toda la tierra. ¿Por qué ellos no podían tener heredad? Números, capítulo 18, versículo 20. Números 18, 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Cuál es la heredad de los levitas, del linaje de Aarón, de los sacerdotes? Dios. Dios es la ofrenda para ellos. Dios es la heredad para ellos. Así que estratégicamente, Dios diseminó a los levitas a través de toda la tierra, los dispersó en el territorio de la tierra prometida sin tener una tierra propia, sino que ciudades para ellos, por toda la tierra. ¿Y cuántas ciudades fueron en total? 48 ciudades, todas de puros levitas, distribuidos a través de toda la tierra prometida. ¿Qué nos habla esto? En primer lugar, en este primer punto, versículos 1 al 3, Dios pone para sus ministros por medio de sus estatutos. Él establece en su palabra que los levitas debían recibir una tierra, un lugar para que ellos pudieran vivir. Por estatuto Dios lo determina. No es decisión del pueblo, no es decisión de ellos, no es decisión de la gente. Está establecido en la palabra de Dios que los ministros de Dios deben recibir el sustento que ellos necesitan para vivir y para que puedan desarrollar la obra de Dios. Diseminados entonces, ¿y cuál era el trabajo que ellos tenían que hacer? Bueno, enseñar la palabra de Dios, administrar el ritual levítico y ser una buena influencia para el pueblo. Mire conmigo, segundo libro de Crónicas, capítulo 17 y versículo 7. ¿Cuál era la labor que hacían los levitas? Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que enseñasen en las ciudades de Judá
y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo, ¿qué cosa? El libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Así que como usted puede ver, por estatuto de Dios está determinado que los ministros de Dios deben recibir, ¿cierto?, el sustento necesario para que ellos puedan desarrollar su labor. ¿Cuál es? Enseñar la ley de Dios. De modo que en toda la tierra prometida habían ciudades de levitas y no había excusa entonces en toda la tierra prometida, en todo el pueblo de Dios, de que ellos no conocían la ley de Dios ni la palabra de Dios. Porque cerca siempre había suficientes levitas, maestros, para que ellos pudieran recibir de la palabra de Dios. Porque en ese tiempo no habían Biblias como nosotros las tenemos. No habían copias, no había formato de libro, solamente rollos y la enseñanza de estos maestros. Por estatuto de Dios está determinado. Ahora, en estos versículos 1 al 3, uno podría decir, pero hermano, aquí aparentemente, luego de que con mucha paciencia los levitas veían como todos recibían sus terrenos propios, sus ejidos. ¿Qué son estos ejidos? Son terrenos cultivables, pero no cultivados. Son terrenos que están limpios, fértiles, cultivables. Es decir, los levitas podían tener sus ciudades, no eran territorio propio, sino que eran de alguna tribu, y las tribus que hacían, ellos les daban ese terreno para que ellos vivieran, pero no era de ellos, no era propiedad de ellos. La única heredad que tienen los siervos de Dios es Dios mismo. Los siervos de Dios deben esperar en Dios para su provisión. Entonces, en estos versículos 1 al 3, los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas lugares para que ellos pudieran vivir. ¿Se fijan? Ahora, ellos mismos lo piden en el versículo 2. Dice, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que se haga esto. Se fija que ellos no están reclamando algo de suyo, sino que está establecido en la ley de Moisés. ¿Dónde? En Números, capítulo 35, versículo 1. Habló Moisés, Jehová a Moisés, en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Se fija que Moisés todavía está vivo. Esto ocurrió años antes. El pueblo de Israel ahora ya está en la tierra prometida y están obedeciendo la ley de Dios. Versículo 3. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para los homicidas que se refugian allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. La ley de Moisés, primera que por todos los y medios están dedicados al servicio de Dios. Hay un versículo también en el Nuevo Testamento que me gustaría que pudiéramos buscar, donde, bueno, lo vamos a ver más adelante, donde encontramos que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Lo vamos a buscar, pero vamos a dejar anotada la cita. En 1 Corintios 9:14, ¿sí?
Estamos entonces hasta aquí viendo en primer lugar que Dios provee para sus ministros por medio de sus estatutos. No es algo inventado por los ministros, ni por el pueblo, ni por nadie. Es establecido por Dios que los ministros de Dios deben dedicarse, ¿cierto?, para las labores que Dios ha determinado, para el cuidado del pueblo espiritual, para su crecimiento espiritual, para la enseñanza de la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 4 al 41 que también Dios va a proveer para sus ministros por medio del pueblo. Los diezmos estaban establecidos ¿para qué? Para entregarlos a los levitas. ¿Para qué? Para el sostenimiento del trabajo en el tabernáculo y luego en el templo. Y para el sostenimiento mismo de los levitas. Así que Dios, ¿cómo provee también? Por el mismo pueblo de Dios. De modo que ¿quién es responsable allí en Israel, en la tierra prometida, de que los levitas, los sacerdotes, puedan dedicarse al llamado de Dios? El pueblo mismo. Ha de dar para Dios, y esto se usa entonces para que los levitas puedan desarrollarse y hacer el ministerio. En Éxodo capítulo 22 leemos lo siguiente, Éxodo 22, versículo 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Las primicias son parte, ¿cierto?, de los diezmos. El pueblo de Israel entregaba la 10ª parte de todas sus cosas, de sus cosechas, de todo lo que tenía. ¿Para qué? Para el sostenimiento del ministerio de los levitas, luego del tabernáculo y luego del templo. Y pide que no se demore, que sea entregado de manera sistemática, no demorando la entrega, porque los recursos se necesitan para el desarrollo de este ministerio. ¿Cuál es el propósito de esto? Lo encontramos también en Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Está todo lo que es la ley del diezmo, pero solamente vamos a ver el versículo 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Así que podemos ver ahí que los diezmos, las ofrendas, son para la obra de Dios y también para ayudar a los que necesitan, a los que tienen necesidad. ¿Cómo lo hace Dios? En primer lugar, por estatuto. Está establecido por Dios que el pueblo de Dios que tiene a sus ministros deben ser sustentados, deben ser sostenidos. Así era para con los levitas y los sacerdotes. En segundo lugar, el pueblo mismo debe proveer para que el pueblo de Dios tenga a sus ministros sustentados, pero también en último lugar vamos a ver que cuando éste hace, Dios bendice al pueblo. Versículos 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacer frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios provee bendición cuando obedecemos. Aquí, por fin, ya se habían entregado todas las tierras, pero faltaban los últimos, ¿se fijan? Los líderes al final, los ministros de Dios al final, y reciben al final sus ciudades, que por la ley de Dios estaba establecido que debían recibirlo, no era una petición, un antojo de ellos, estaba establecido que ellos debían recibir ciudades que no eran terrenos propios, sino que cada tribu de Israel les regalaba para que ellos pudieran
vivir, pero no eran propias. La heredad de los levitas, ¿cuál era? Y de los sacerdotes, Dios mismo. Es muy interesante entonces que los levitas tenían requisitos que debían cumplir, tenían ropas especiales que debían usar, no debían hacer trabajos pesados, estaban dedicados solamente al ministerio, luego del templo, del tabernáculo. Y es muy interesante también que debían retirarse a los 50 años de edad. Podían seguir trabajando en asuntos del templo, del tabernáculo, pero ya no podían más ministrar ni enseñar. Interesante, hasta los 50 años. Una vez más, lo vimos, el sustento está explicado allí en Números, capítulo 35. También el trabajo, cierto ritual, en Primera de Crónicas 23, y los turnos y el ritual en Primera de Crónicas capítulo 9. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque sabemos por Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, que establece el templo, y es muy interesante que las ciudades levitas estaban ubicadas estratégicamente en cercanías alrededor del templo. Y luego entonces por turnos, tenían que dejar al templo, vivir allí durante el turno que tocaba ministrar y luego volvían a sus casas. ¿Y cuál era la labor en sus casas? Enseñar la palabra de Dios a todas las tribus. Así que Dios disemina a todos sus ministros por todo el pueblo. La labor espiritual de los líderes de Dios es comunicar, enseñar la palabra de Dios, estar con el pueblo, entregarle la palabra de Dios a los hijos de Dios. Cuando venimos entonces a nuestro tiempo actual, vemos que la labor de los líderes es la misma. Nuestra labor como líderes espirituales sigue siendo la misma, enseñarle la palabra de Dios al pueblo. El pastor actual entonces, ¿cómo ve que se cumple esta ley? En Cristo. Cristo es la palabra misma encarnada, ¿cierto? Así como Jesús es 100% hombre y 100% Dios, también la Biblia, la palabra de Dios, 100% inspirada por Dios, también escrita en un lenguaje humano. Nuestra labor como líderes de Dios es entregar la palabra de Dios a nuestros hermanos. Y ahora sí, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así como los levitas, los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban dedicados 100% a la obra de Dios, los que Dios llama hoy en la dispensación de la iglesia, también es menester que puedan dedicarse a la obra de Dios. En Primera de Pedro también, capítulo 2, versículo 9, es interesante que se nos dice que todos somos también sacerdotes. Todos somos sacerdotes. En Romanos capítulo 8, versículo 17, vemos también que todos, como hijos de Dios, somos herederos juntamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra heredad es la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, allí en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Así que tenemos aquí una hermosa enseñanza, un hermoso privilegio que tenemos como líderes de Dios. Dios provee para sus ministros por sus estatutos, por los estatutos de Dios. Está establecido en la palabra de Dios que así sea. En segundo lugar, está establecido también por Dios, esta provisión la va a hacer por medio de su mismo pueblo. Que los ministros de Dios deben esperar en Dios para sus necesidades y no exigirlo. Recuerda Pablo, dice que él podía exigirlo pero no lo hacía. Es menester entonces del pueblo de Dios que tenga la consideración y la obediencia delante de Dios de preocuparse por el sostenimiento de sus ministros. Y en último lugar vimos en los versículos 42 al 45 que Dios va a proveer bendición cuando obedecemos estas cosas. Oremos.